están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ciudadanos. Lunes en la noche, momento de analizar la contingencia nacional y, claro, también mundial que ha marcado los últimos días. Junto a nuestros panelistas está de vuelta Mónica González. Mónica, bienvenida. Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Buenas noches. Francisco Covarrubias. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Rafael Berguán. Y Alberto Mayor. Muchas gracias también por acompañarnos a los panelistas habituales de Ciudadanos. Nuestra pregunta para hoy la revisamos de inmediato, para que ustedes ya empiecen a votar y a comentar a través de las redes sociales. Es a raíz de la elección de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cree que el fenómeno de Trump se podría replicar en Chile? ¿Sí o no? Ahí está, para que empiecen a votar y a participar también comentando a través del hashtag CiudadanosCNN, el que va a ser el primero de nuestros temas de debate, porque tenemos varios. La contingencia da para mucho. ¿Partamos con los minutos de confianza? Rafael, ¿partamos contigo? Yo. Bueno, el triunfo de Trump, del que todo el mundo habla, dejó a varios, sobre todo yo creo en la elite, con la mano en las cabezas. Y la verdad es que, si bien el resultado sorprendió porque las encuestas en general decían que debía ganar Hillary, la verdad es que lo que ocurrió no fue un accidente. Si uno recuerda los últimos años, Trump estuvo 2 años haciendo campaña, derrotó a 16 contrincantes republicanos y además lo hizo en un país que muchos consideran representa la democracia más madura del mundo. Pese a esto, hemos visto a los jóvenes marchando en señal de protesta, los intelectuales preguntándose cómo tanta gente votó tan mal y al Partido Republicano en silencio, como avergonzado. Pero la verdad es que lo que ocurrió la semana pasada es resultado de acciones bien concretas. Esos mismos jóvenes que salen a marchar son los jóvenes que no se levantaron para ir a votar. Esos mismos intelectuales que llevan años reclamando contra la gradualidad y ninguneando a la política tradicional, hoy día se encuentran con alguien que representa lo opuesto. Y ese mismo Partido Republicano que hoy día está en silencio fue el que dejó que una minoría fundamentalista lo capturara. Ojalá que esto sea una lección para lo que está ocurriendo en Chile. Gracias, Rafael. Alberto, tu minuto. Las élites están en crisis, es un fenómeno mundial. En el caso chileno, la siguiente elección prometía ser bastante sencilla, bastante fácil de comprender para las élites y para los grupos más conservadores. Se iban a disputar la presidencia Sebastián Piñera y Ricardo Lagos. Varias semanas lleva a Ricardo Lagos en una posición decadente, con dificultades, sin poder tomar definiciones, teniendo que atacarse a su propio pasado. Y ahora le toca a Sebastián Piñera afrontar por primera vez un conflicto que parece sí darle la línea de flotación. Lo más probable es que ambos no estén, para horror de la bolsa de comercio, como ya se horrorizó Wall Street en Estados Unidos, lo más probable es que ambos no estén el próximo año en la papeleta presidencial y que sea un conjunto, una playa de sorpresas las que nos acompañen como posibles presidentes de la República. Muchas gracias, Alberto. Me tomo mi minuto también para hablar del tema de Trump. Hay primeras designaciones del presidente electo de Estados Unidos, todavía cuesta decirlo. Una de ellas, el cargo de estratega jefe, un consejero y asesor clave. Es Steve Bannon, que ya fue jefe de su campaña y es el jefe de Breitbart, un sitio web conocido por sus tendencias antisemitas, xenófobas y de extrema derecha. Una designación que creo que nos tiene que hacer pensar a quienes suponen que Trump será completamente distinto como presidente y que será rápidamente domesticado por la élite del Partido Republicano, como muchas están diciendo. Algunas píldoras de Breitbart para que ustedes se hagan una idea del nivel de misoginia que hay en los posteos y en las publicaciones de quién es el nuevo hombre clave de la Casa Blanca. Por ejemplo, comillas, no hay sesgo en la contratación de mujeres en tecnología, ellas apestan en las entrevistas. Comillas, el control de natalidad vuelve a las mujeres locas y poco atractivas. Comillas, ¿prefieres que tu hija tenga feminismo o que tenga cáncer? Comillas, para parar el acoso online, simple, que las mujeres se desconecten. Esa persona que publica ese tipo de información en el sitio web es el nuevo hombre clave de la Casa Blanca con Donald Trump. Francisco, tu minuto. Bueno, yo quiero volver a la realidad local y quiero comentar un poco respecto a la polémica del Partido Comunista y la nueva mayoría que hemos vivido hoy día y que hemos vivido la semana pasada y que hemos vivido, yo creo, desde que se inició este gobierno. Y quiero enfocarme fundamentalmente en la relación entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Creo que la disputa, la polémica que hoy se ve envuelta la nueva mayoría y en especial estos dos partidos no es circunstancial. Lo que estamos viviendo en Chile y lo que hemos vivido durante este gobierno es una anomalía. En ninguna parte del mundo
En ninguna parte del mundo existe una coalición entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Son dos fuerzas antagónicas que pelean por ideologías distintas y que hoy están sumidas en una misma coalición. Creo que si la democracia cristiana no reacciona a tiempo y se separa adecuadamente de esa sociedad, está condenada a seguir cayendo en el electorado y seguir cayendo en la relevancia. Mal que mal, el Partido Comunista no se come las guaguas, pero sí se come las democracias en el mundo. Gracias, Francisco. Mónica, un minuto. Muy buenas noches. ¿Será lo más importante la relación? ¿Le importará a la gente lo que pasa entre el Partido Comunista y la democracia cristiana? Porque yo siento que lo que pasó en Estados Unidos sí que tiene que ver con la realidad chilena. Y tiene que ver porque que gane la presidencia de Estados Unidos un hombre que se jacta de no haber pagado los impuestos, que ataca sin compasión a los mexicanos diciendo que son violadores, criminales y narcotraficantes, y a todos los hispanos y latinos indocumentados por añadidura, que tiene como soporte al Ku Klux Klan. ¡Qué horror! Entonces uno dice, a ver, ¿se equivocó el periodismo? Sí, posiblemente. Y yo quiero asumir que como periodista, la elección de Trump, con todo lo que acabo de relatar y mucho más, como lo que acaba de relatar Daniel, las pinceladas de su jefe, del hombre de su brazo derecho que va a ser, es un fascista. Yo creo que es para estremecerse. Y si el periodismo se equivocó, habría que analizar por qué. Pero en Chile no nos podemos equivocar. Más que ser partidista, el periodismo lo que tiene que hacer es de verdad escuchar, desentrañar las madejas, las combinaciones, los negocios oscuros, para que la gente de verdad no diga votar por un hombre que no paga los impuestos, qué bien, vamos a ser tan vivos como él, sino que diga, no, yo apuesto por la democracia, apuesto, ¿por qué? Por la transparencia, por la honestidad, por nosotros, los ciudadanos. Gracias, Mónica. Vamos a la nota para abrir el debate. Donald Trump es el presidente electo de Estados Unidos y estos son sus primeros pasos. Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados. Esto es doloroso. Lo va a ser por un largo tiempo. Están bloqueando las calles, quemando banderas, deteniendo buses, insultando. Esto no ayuda, no está ayudando. Ahora vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarlo a tener éxito. Espero estar en contacto con el presidente en el futuro, incluyendo recibir su consejo. Lo que haremos es atrapar a las personas que tienen antecedentes criminales, probablemente 2 millones, podrían ser incluso 3 millones. Los primeros pasos de Trump, entonces, algunos lo ven como un conciliador que va a gobernar de manera distinta como hizo campaña, otros creen que el Trump de la campaña va a relucir finalmente en su presidencia. Alberto, ¿qué Trump es el que va a gobernar Estados Unidos? Yo creo que es bastante todavía prematuro señalar cuál es el Trump que va a gobernar. Creo que evidentemente aquí hay una jugada interna, o sea, él se mete dentro de una estructura de élite donde va a tener que tomar decisiones de si va a ir con su proyecto, con lo mismo que propuso, o si eso va a ser 2 o 3 cosas por fuera, y lo importante en un país imperial como Estados Unidos es la política exterior. Esa es la clave del asunto. Lo interesante a mi juicio es más bien tratar de entender cuál es el fenómeno que se manifiesta en Donald Trump. Creo que si logramos dar con eso va a ser mucho más relevante. Mi impresión es que esto tiene que ver con las variables duras de la sociedad norteamericana. Una sociedad donde habíamos comentado antes, desde el año 71, que no crece el salario real de los norteamericanos. Y una publicación que hace Gabriel Palma en CIPER, de hecho, él señala unos datos bien interesantes, que en 20 años el crecimiento de la productividad de los trabajadores es más o menos 1,9% al año. Y eso explicaría más o menos una merma del pago a los trabajadores de 50, 70 mil dólares. Estados Unidos, que tuvo en la industria automotriz un asunto fundamental de su política interna, abandonó el mundo automotriz, se fueron y todo ese cordón de trabajadores quedó
quedó cesante. Entonces, está lleno de errores políticos fundamentales, de errores de conducción político-económica, que van procurando la horadación. Y esto podría haber estallado por izquierda, y no lo estalla por la invertebración de esa izquierda, y porque además hay un gatopardismo por el lado izquierdo, que es Hillary Clinton, ¿ya? Y estalla por derecha, que se lleva el premio igual que, ojo, después de la crisis del 29, que es una crisis del liberalismo económico, termina yéndose hacia el fascismo, y ahora después de la crisis del 2008 empezamos a ver señales yéndose hacia la derecha, lo que a mí me parece bastante preocupante, pero no inexplicable. ¿Coincidían los demás en que esa es la causa? ¿Un tema económico, social? A mí, déjame tomar la idea de Alberto antes de entrar un poquito más en profundidad. Estuve revisando la opinión de gente que piensa muy distinto y la verdad que mi resumen es que lo único claro después del triunfo de Trump es que no hay mucho claro con respecto a qué va a pasar. Y hay gente desde distintas disciplinas y de distintas miradas ideológicas del mundo piensa similar. Sin embargo, hay un par de cosas que sí sabemos hoy día y que van a caracterizar a Estados Unidos durante los próximos años. Y creo que hay un riesgo a propósito de lo mismo. Uno es que el país está más dividido, y podemos hablar después de eso. Y yo creo que hay números concretos que lo demuestran en muchas dimensiones. Y dos, que los partidos políticos parecieran estar bastante debilitados. Lo que me preocupa es que este Trump, que no es fácil de adivinar en términos de qué va a terminar haciendo, sí asumió ciertos compromisos más allá de las razones por las que lo hizo y que probablemente no va a ser capaz de cumplir. Y que entonces, si hay una parte importante de la población que lo apoyó ante cierto grado de indignación moral que sentía y que está esperando lo que Trump le ofreció, lo más probable es que en 4 años más estén incluso más indignados todavía y tengamos un país incluso más dividido y, si es que los partidos no hacen la pega, aún más debilitados. Eso es lo que a mí me preocupa hoy. Pensando en lo que dice Alberto, que para ti, Daniel, que estuviste allá, por ejemplo, es imposible traer de vuelta a la industria automotriz. O sea, porque ese es un punto muy importante. O revivir la industria del acero. ¿Les parece a ustedes que es imposible? Yo en general, a mí me gusta la historia y además creo que el futuro tiene muchas más veces que ver con la historia que con el presente. Y yo creo que la historia se repite y yo creo que hay mucho de eso. Sin embargo, en esta dimensión particular, los cambios productivos que han ocurrido en el mundo en los últimos 30 o 40 años son de tal magnitud que imaginar a Estados Unidos volviendo a la industria o a la manufactura, a esa economía industrializada, tradicional de la segunda mitad del siglo XX, si eso es lo que están esperando en Estados Unidos, yo creo que se van a desilusionar, porque más allá de si conviene o no conviene, ni siquiera me estoy preguntando si es algo que le va a hacer bien o mal a esos norteamericanos que, insisto, están moralmente indignados, sino que yo creo que simplemente es algo imposible de lograr hoy día. Bueno, yo creo que hay 3 preguntas en torno a Trump. Primero, si él es un candidato que fue un loco, un populista y un demagogo, pero que va a actuar como presidente sacándose, como quien dice, ese traje y volviendo a, como quien dice, una normalidad presidencial. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si, bueno, es un loco, es un populista y es un demagogo, pero la institucionalidad americana va a ser capaz de contener, digamos, a esta persona. Y la tercera pregunta, que sería la más dramática, es decir, bueno, es un populista, es un demagogo y es un loco y va a actuar como tal, en cuyo caso creo que tenemos un problema en el mundo. Y dicho eso, y creo que si uno lo extrapola fuera de Estados Unidos, creo que lo que estamos viviendo hoy es un poco un fin de los consensos en los cuales estuvimos acostumbrados las últimas décadas. Consensos donde algunos se entusiasmaron y hablaron del fin de la historia, donde ya más o menos estábamos todos de acuerdo, más o menos la moderación era la que primaba, y creo que la expresión de Trump por el lado de la derecha, tenemos ejemplos en el mundo por el lado de la izquierda, por el lado del nacionalismo, por todas partes donde en el fondo ese valor de la moderación, de los consensos y del acuerdo empieza a caer y por lo tanto empiezan a aflorar posiciones que son más extremas. Yo creo que lo que tú planteabas con respecto a su demagogia, ¿no? A mí me impresionó mucho la contratación de su demagogia, porque cuando él anuncia en esta entrevista que hizo ayer que va a deportar o a encarcelar a 2-3 millones de indocumentados mexicanos, de los 11 millones que se calcula que existen, y lo hace con mucha alevosía, como lo ha hecho siempre, no diciendo los mexicanos nos mandaron lo peor, ¿no? Los criminales, los violadores y los narcotraficantes. Él no le apunta al tema central y que es de responsabilidad exactamente, si es que él detesta tanto Wall Street, que no me parece, al punto esencial de esa parte del crimen organizado.
Es decir, si nosotros hablamos de cuál es la responsabilidad de Estados Unidos en los carteles de narcotráfico, de tráfico de armas y tráfico de personas, no es el Chapo Guzmán, por nombrar un ejemplo. Es exactamente el responsable que está entre la frontera mexicana, que lleva la droga, hasta Detroit, Los Ángeles y hasta Nueva York. O sea, el gran consumidor de droga es Estados Unidos. El que se lleva la mayor tajada del mercado de la droga, del negocio de la droga millonario, es Estados Unidos. Hombres que están en Wall Street de cuello y corbata, muy decentes. Y si fuera de verdad un hombre serio, Trump, lo que tendría que haber dicho para que yo creyera en su política, para que cualquier hombre serio le creyera, es que al mismo tiempo que él dice que va a deportar o a encarcelar a los indocumentados narcotraficantes, delincuentes, y voy a implementar las medidas para descubrir quién se queda con la gran tajada del mercado de la droga, quién lava ese dinero en Estados Unidos. No lo hizo. Como tampoco nunca el periodismo norteamericano, estadounidense, ha hecho nada para develar ese lado oscuro de la luna. Yo creo que eso es muy preocupante. Ese es un asunto muy preocupante. Habló de 2 a 3 millones de indocumentados criminales, dijo en términos bastante amplios, ¿no? Habló de miembros de banda, etcétera. El dato duro es que hay 820.000 inmigrantes indocumentados que tienen algún tipo de antecedente policial. ¿De dónde va a sacar los 2 o 3 millones Trump? No lo sabemos, digamos. Pero él lanza es que no dijo nunca, pero disculpa, lo que me impresiona es que no dice nunca de dónde saca sus cifras, ¿no? Tira cifra, pero no dice la fuente, entonces uno no sabe. Estas dos políticas que propone Trump tampoco son sustancialmente nuevas, porque Estados Unidos ya deporta muchos inmigrantes, o sea, son cifras menores a los 3 millones, pero estamos hablando de 500.000 aproximadamente. Y al igual que lo del muro, porque actualmente hay gente que no sabe que entre México y Estados Unidos ya existen muros, existen 1.000 kilómetros de muro, por lo tanto lo que va a hacer no es algo sustancialmente nuevo. A mí me asusta menos el muro que otras cosas que pueda hacer. Pero la retórica de Trump es completamente nueva. O sea, él valida una retórica que no era permitida en el espacio público. De alguna manera, Estados Unidos había evolucionado hacia que había cosas, por ejemplo, el lenguaje abiertamente racista o abiertamente discriminatorio, que era penalizado en el espacio público. Eso se valida, porque una persona con ese lenguaje es presidente. De eso no cabe ninguna duda, pero también es cierto que esa misma retórica está siendo validada por los medios, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy día en la mañana, la portada del Mercurio habla de que Trump, y yo no voy a defender a Trump, estoy simplemente tratando de entender la información. La portada dice, literalmente en el cuerpo A, dice que va a deportar 3 millones de inmigrantes. Dice eso, punto, aparte, y se acabó la información. Yo leo esto y yo me imagino que empiezo perdón, dice indocumentados incluso. Inmigrantes indocumentados. Y yo entiendo lo que eso significa. Y después uno va adentro y adentro dice inmigrantes indocumentados con antecedentes. No tengo claro si son antecedentes pendientes o si alguna vez... Bueno, yo entiendo, si yo no voy a defender a Trump. Pero creo que los medios también están generando un entorno en el cual no es fácil procesar la información. Lo hablamos la otra vez, ¿no? Cuando uno habla de la posverdad, digamos, en el mundo actual, esto de que las verdades se han transformado en medias verdades, esto de que de alguna manera la primera víctima, ¿no es cierto?, de esta indignación moral que yo decía hace un rato atrás, es la honestidad intelectual. Estamos viviendo una época en la cual está saliendo bastante barato, si no gratis, decir cualquier cosa. Decirla como candidato en el caso de Trump, llevado al extremo, y también de alguna manera plantearlo desde los diarios. A mí eso me preocupa, porque creo que al final refleja una realidad bastante más amplia. Estamos viendo el origen del conflicto CEP-El Mercurio. Interesante situación. Sí. No, un dato. Lo anterior lo dije a título personal. Un dato importante es que Estados Unidos ya es el país, con mucha distancia, y hace muchísimos años, que más gente mete presa. Con mucha distancia. Más o menos el triple que el segundo, que se lo pelea siempre Chile con Israel. Para todos los que hablan de la puerta giratoria de la justicia a propósito. Por tanto, eso efectivamente ya es algo que acontece. Lo que dice Daniel respecto a lo que está en el espacio público es, a mi juicio, una de las cosas sociológicamente más interesantes de lo que pasa con Trump. Estábamos muy acostumbrados a que quien ganaba la discusión que llamamos en sociología hegemónica, ganaba el poder político. Estábamos muy acostumbrados a que si alguien tenía que decir lo políticamente correcto, tenía que decirlo, porque si no, iba a salir catapultado hacia el horror. Y lo que pasa con Trump en esta elección es que va contra esa hegemonía. Hoy día es un lugar común en el mundo no solo tolerar y no solo respetar, sino que incluso considerar que debe haber un espacio
por completo amplio y sin ninguna distinción para mujeres, homosexuales, para minorías étnicas, en fin. Trump acaba con todo eso y funciona. Y empieza a construir una distinción entre lo que es la hegemonía cultural y la mayoría política, que es bien compleja de administrar, porque normalmente los líderes políticos, los medios de comunicación, bueno, tienen que operar más o menos por la hegemonía, ¿no? La discusión cultural. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce esta organización impresionante de ingeniería electoral que uno no sabe si fue diseñada porque es muy arriesgada, de ir a todas las ciudades pequeñas, a las ciudades donde hay menos niveles de desarrollo, ¿ya? Menos multiculturalidad, y aprovechar esos nichos, ¿ya? O si es algo que aconteció? Creo que esa discusión es una discusión que también es relevante de ir levantando, porque detrás de eso subyacen muchos debates sobre cuáles son los valores de cada sociedad realmente. Tal vez estamos mirando muy por encima, muy por lo que siempre se reclama un poco de Twitter, tal vez está pasando con la prensa escrita, con los canales de televisión, ¿ya? Que quizás miramos una superficie por encima, y tal vez tiene mucho que ver, y aquí hay un punto que también dejo puesto sobre la mesa simplemente, el concepto de hegemonía original tenía mucho que ver con la educación. Y en la medida que la educación se transforma en simplemente capacitación, la hegemonía queda a merced de cualquiera. Porque en la educación hoy día todos procuran no introducir grandes debates valorativos y simplemente capacitar a los estudiantes en competencias para que mañana trabajen. Y en esa concepción de educación liviana, muchas veces liberal, que cada uno piense lo que quiera, también subyace la posibilidad de que se puede pensar lo que quiera, como Trump. A ver, lo que tú estás diciendo me parece que es la consecuencia más visible de lo que ocurrió después del triunfo de Trump, que hoy día es absolutamente válido, y la gente que piensa no políticamente correcto, o sea, que no le gustan los negros, que quiere sacarlos, que quiere sacar los refugiados, que tiene conceptos machistas y misógenos, es políticamente aceptable. O sea, yo tengo todo el derecho hoy día de decir lo que se me antoja. Yo creo que ese es un gran retroceso, pero también tiene que hacernos reflexionar, como tú dices, de cuán profundo era lo otro, cómo se había asfixiado una parte de la población. En Chile, por ejemplo, tenemos los ejemplos. Es obvio que hay gente que sigue pensando que el mejor comunista es el comunista muerto, que Pinochet fue un gran estadista y que el régimen da lo mismo que hubiera asesinado o tirado al mar o hecho desaparecer gente. Lo que pasa es que ese discurso no se puede decir públicamente, pero esto cambia la hegemonía, cambia las cosas. Y lo que tú dices, Alberto, ¿sabes qué? Me hace pensar mucho en cómo esta educación, esta capacitación versus educación, ¿no? Esta capacitación para tener técnicos y obreros muy eficientes, pero que no piensen, que no reflexionen, que no cuestionen. Ha sido una tónica, y ese es un resultado. Vamos a la pregunta de la que estamos haciendo que la gente también vote y opine. ¿Qué tan replicable es un fenómeno como este en Chile? ¿Hay un riesgo, hay una posibilidad real, por ejemplo, de que en las próximas elecciones surja, evidentemente, en un candidato igual a Trump, la historia no se repite igual, pero un fenómeno similar que toque teclas parecidas? Lo que pasa es que cuando uno se imagina que se replique el modelo Trump, es que vamos a tener un Trump en Chile, cosa que a mí me parece hoy bien improbable. Entonces hay gente que piensa que Leonardo Farcas se va a transformar en un Trump, o París, y como hicieron unas comparaciones, a mí me parece eso bastante absurdo. Pero lo que sí es... Entendiendo qué por Trump en ese contexto. Claro, entendiendo al personaje, entendiendo al personaje. Entonces lo que yo creo es que detrás de Trump hay muchas cosas. Y muchas de esas cosas sí las vamos a ver. Es decir, el término de lo políticamente correcto, tal como lo hemos hablado acá, probablemente lo vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver una mayor demagogia, probablemente, un mayor populismo, una mayor dicotomía entre lo que era lo políticamente correcto y lo que se conversa al interior de las casas, como decía Mónica. Yo creo que hay muchas cosas que vamos a empezar a ver que son propias de lo que nos ha mostrado Trump. Por ejemplo, la importancia de la televisión a la hora de hacerse el poder, que fue clave en lo de Trump. No los grandes discursos, no las grandes ideologías, sino las cuñas, la frase adecuada.
Ese tipo de cosas yo creo que sí las vamos a ver, y las vamos a ver en Chile, y ya las estamos viendo en otras partes Trump, del mundo. sí. Que aparezca un personaje tipo Trump lo veo menos probable, por lo menos. El uso de la televisión no es nuevo. Lo que hizo de nuevo Trump probablemente fue el manejo del escándalo. El escándalo televisivo como forma de acaparar durante un año y medio la atención total, digamos, con frases políticamente incorrectas, con frases escandalosas. Y sí, Trump fue el protagonista de toda la campaña. Ese manejo es nuevo. ¿Tú ves a alguien, Daniel? Yo no veo, no. ¿En Chile? Hoy en este momento ¿Que podría usar el escándalo como...? al nivel de lo que vi de Trump en Estados Unidos. Pero un poquito menos, porque como somos un poquito más pudorosos. Es que yo creo que todos van a tener un pequeño Trump adentro, digamos. Un trampito. Un trampito adentro. ¿El tuyo está escondido o está No, ahí? yo no, pero todos van a tener su pequeño Trump. Sí, pero yo no sé si el personaje, pero sí la situación. Porque seguimos, yo creo que es razonable plantear que aquí se produce una brecha entre cómo la prensa, por un lado, que es parte de, y la élite, ven a Trump y cómo lo toman literalmente, pero no se lo toman en serio, como sale. Y sin embargo, mucha gente quizás no lo toma tan literalmente, no está de acuerdo con las cosas que dice, pero sí se lo toma más en serio. Y ahí se produce una brecha entre cómo entonces la élite mira el problema y cómo mucha gente mira el problema, cómo lo siente y cómo lo espera. Y ahí tal vez se puede producir un fenómeno interesante en Chile que tenga alguna analogía con los Estados Unidos. Yo quiero hacer solo un comentario acá. La discusión, y en mi caso el sesgo es obvio, tiene mucho que ver con economía y con los salarios y con este porcentaje de la población. Económico? Pero la verdad es que yo estaba leyendo el otro día un artículo que salió un par de días después, hecho por un profesor de la Escuela de Ciencia Política del London School of Economics, que decía, mira, cruzó todos los datos, lo tenía todo preparado para hacerlo rápido, y decía, la verdad es que yo me encontré con que la diferencia fundamental entre los que votaron y los que no votaron por Trump no tiene que ver con factores económicos obvios, sino que tiene que ver con un grupo que está, de alguna manera, permanentemente de acuerdo con la novedad, lo nuevo, la diversidad, versus un grupo que quiere continuidad cultural y quiere, de alguna manera, orden. ¿Te fijas? Entonces, está bien, la economía representa parte de esos problemas, pero esto tiene que ver ya no solo con equidad, como hemos estado discutiendo hoy día, pero también con un concepto que a mí me queda grande, por ejemplo, el de identidad. Que en un país como Chile, donde están llegando, y yo creo que es una gran noticia, miles y miles de inmigrantes que están contribuyendo a que este sea un mejor país, por fin, después de tanto tiempo, este tipo de problemas podrían empezar a aparecer en las próximas elecciones. Mira, mi impresión es que, a ver, efectivamente tú hiciste una pregunta que es importante, que ¿cuáles de las dimensiones de Trump son las que podrían replicarse? Hay muchas, pero me voy a quedar solo con dos, que una me parece central. No nos olvidemos nunca que el discurso central de Trump, el más político, el más interesante, era el proteccionismo económico desde la derecha. O sea, eso es completamente novedoso, no solo en Estados Unidos, sino que yo creo que en Chile es tan novedoso que es imposible. No creo que aparezca. Una derecha tradicional. Está bien, pero en Chile la derecha tradicional, la derecha, sí, pero esa derecha tradicional corporativista, ya en la época de Pinochet se rindió a la escuela de libre mercado y simplemente aceptaron que les compraran las viñas. Y no ha vuelto a repuntar. Y no ha vuelto a repuntar. Entonces, y se quedan con los temas de aborto, se quedaron en posición ONG, ¿no? Temas culturales. Entonces, igual que el socialismo, nota al pie para el Partido Socialista. Entonces, en el fondo, creo que en ese sentido no creo que aparezca nada parecido a Trump en lo más sustantivo. Desde el punto de vista, si acaso hay un candidato emergente, relativamente novedoso, que pudiera crecer rápidamente, ganar punto por punto, primaria por primaria, a distintos rivales y poder llegar a generar una gran sorpresa, creo que eso sí es posible, porque hoy día, efectivamente, en todos aquellos países que han pasado por crisis importantes en el último tiempo, en términos políticos, evidentemente los sistemas políticos están muy débiles, están frágiles, y por tanto, alguien que esté disponible a ir a hacer una lucha fuerte contra todo el sistema político, puede irle bien. O sea, le está yendo bien en Chile a un Guillé que está sentado viendo cómo van cayendo a su alrededor los rivales. No ha hecho nada. Pero perdón, ¿te parece raro? Crece. Porque yo siento que el principal problema que tenemos en Chile, y por eso que yo creo que lo de Trump nos tiene que hacer reflexionar y preocuparnos mucho, a los periodistas, a todo el mundo que quiere vivir en un país civilizado. Para mí el principal problema es que este sistema político está debilitado al máximo. Al máximo. Y la elección municipal nos dio la prueba. Un sistema que elige sus alcaldes con solo el 35% de los votos. Es decir, ¿qué pasa con el otro 65%? Porque nadie se lo puede atribuir. Tú no puedes decir que el 65% está enfadado, está indignado,
está harto de la élite. Claro, hay una porción. Pero ¿qué pasa? O sea, hay un 65% de los chilenos de los cuales no sabemos, Mónica, qué va a pasar. Y a mí, disculpa, solo para cerrar, creo que ese tema, esa debilidad del sistema, es gravísima para que florezca, para que nazca, para que irrumpa un Trump. Es que tú le echaste a la sopa hartos pelos y yo pensaba echarle la peluca completa de Trump adentro. Con la siguiente pregunta también, que a ver, estamos hablando, nosotros hablamos de la democracia moderna, hablamos de muchas cosas, pero estamos hablando, cuando hablamos de Estados Unidos, de el Estado imperial más grande de la historia de la humanidad, ¿no? Más militarizado de la historia de la humanidad, con más poder económico y político que jamás nadie haya tenido, ¿ya? O sea, vivimos en un mundo más imperial que nunca, más imperial que el Imperio Romano, más imperial que Bizancio, más imperial que cualquier otro imperio que usted pueda imaginarse. Y nosotros estamos hablando de democracia. Entonces, y estamos tratando de preocuparnos de cuál es el emperador que nos ponen. O sea, ese es nuestro debate. Igual es triste, digamos. O sea, igual tratemos de entender que cuando hablamos de democracia estamos hablando en ese contexto. En el contexto de este jueguito, donde finalmente en 100, 110 países del mundo están puestos los puestos militares de los norteamericanos con base, ¿ya? Y hay un control y hay derecho a veto en Naciones Unidas. Nosotros no podemos tener bombas atómicas, pero ellos pueden destruir el mundo 6 veces. En fin. Oye, y por primera vez en la historia de Estados Unidos, imperio que va a ser gobernado por alguien que tiene cero experiencia en el mundo político y en el mundo militar. Así es. Por primera vez. Y hoy vamos a ver si la democracia americana realmente logra sobrepasar esta prueba. Yo creo que eso es lo que va a estar más de fondo en esto. Yo creo que la aparición de candidatos así rápidamente, eso no tiene relación mucho con Trump, ni tampoco el hecho de que no vote la gente en las elecciones en Chile. Yo creo que el gran peligro de lo que está detrás de Trump es la demagogia, es el populismo y en cierta forma la locura que está de Trump. Y por eso es que yo creo que va a vivir su mayor prueba la democracia estadounidense. 10 de la noche con 35 minutos, nos vamos a la pausa. Muchos temas de la realidad nacional, también política, para tocar a la vuelta de comerciales. Estamos de vuelta y para hablar de política nacional, hoy se conoció un reportaje de Radio Bio Bio, replicado luego también por El Mostrador, sobre las inversiones del expresidente Piñera a través de Bancard en una empresa pesquera peruana. Algunas de esas inversiones en la época en que Piñera era presidente y estaba el litigio pendiente en La Haya. ¿Afecta esto una candidatura de Sebastián Piñera o no le va a tocar un tema como este? Francisco, ¿cuál es tu apuesta? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que es lamentable que Sebastián Piñera una vez más tenga que salir a dar explicaciones por este tipo de cosas. Yo creo que no es nuevo. Todo parece indicar que nuevamente no hay nada ilegal, no hay nada que se haya obtenido ganancias ilegítimas. Esta empresa pesquera estaba fuera del área de La Haya. Podemos decir también que aparentemente el nivel de inversión respecto a todas las platas que tiene Bancard es menor, pero yo me pregunto la prudencia que requiere tener una persona que es presidente y que probablemente va a volver a ser presidente, no hace adecuado que este tipo de cosas ocurran, como han ocurrido en el pasado. Ahora, yo tiendo a pensar de que la gente valora en Sebastián Piñera otras cosas y que por lo tanto cosas como esta no le van a afectar mayormente porque en el fondo ven en Sebastián Piñera una persona que es capaz de ser hacedor, de resolver una serie de problemas y que mal que mal dentro de su actividad política como político ha tenido una trayectoria bien intachable, pero resulta que esta mezcla, este ámbito, esta cornisa entre el empresario Piñera y el político Piñera ha estado muchas veces en una zona un poco opaca, pero que yo creo que la gente ya lo tiene un poco internalizado, digamos, este tipo de actuaciones. ¿Alberto, afecta o no afecta a Piñera esto? Bueno, yo estoy muy en desacuerdo con esa visión de que esto no afectará a Sebastián Piñera. Creo que hay varias características que hemos ido aprendiendo en este ciclo político donde ya llevamos varios políticos que han caído, no nos olvidemos aquí que hay varios nombres. Y lo primero es saber que hay una cuestión estadística. El padre de la sociología de Emil Durkheim, uno de los grandes autores, decía que el primer fenómeno para que haya un hecho social es que haya una regularidad estadística. Ya hemos visto varios líderes políticos de varias candidaturas presidenciales y de derecha caer por fenómenos asociados a esto que la gente llamó en Chile el lucro. O sea,
el uso de poder político para obtener rendimientos económicos. Hay ilegalidades que aquí no siempre hay ilegalidades. Hay muchos casos. Hablemos con personas. Hay muchos casos. Está el caso de Jovino Novoa, está el caso de Pablo Longueira, está el caso de Lawrence Goldborn. O sea, pueden ser casos en los cuales efectivamente hay una ilegalidad o hay una sospecha de ilegalidad, o sencillamente cuando se ve afectado la fe pública. El caso de Michelle Bachelet también, donde ella no comete evidentemente ninguna ilegalidad y sin embargo su gobierno se desploma por un caso que tenía que ver con su hijo. O sea, está lleno de casos como estos y políticos de menor tamaño, hay una cantidad mucho más grande. ¿Por qué crees que sí le afecta a Piñera esto, Alberto? Digo que le afecta básicamente por lo siguiente. Primero, porque afecta un valor esencial en la derecha, que para la derecha apoyar a Piñera en estas condiciones no es anodino. El valor de la nacionalidad, el patriotismo, esa apelación... La defensa de la soberanía. La defensa de la soberanía, esa apelación permanente de la derecha chilena, de la vieja oligarquía, de llamar a que la importancia de un caso como La Haya, no perder ni siquiera una gota de agua, todo ese tipo de temas, el tema de Bolivia, todo ese tipo de temas quedan en cuestión cuando uno ve que por un lado, ante la sospecha de que se pueda perder por el lado de acá, invierto en el lado de allá. ¿No? O sea, pero Alberto, ¿cuánta es la inversión? Pero un momento. Entonces, yo creo que es poco prudente la inversión, pero no era una inversión contra el fallo de La Haya, porque eso, planteado de esos términos... Ocurre en el momento que se está discutiendo La Haya en una empresa que tiene concesión de la zona sur del mar peruano. En la zona del conflicto. Bueno, a ver, evidentemente la zona del yo soy conflicto no podía ser porque estaba licitada. Yo soy el primero en decir que es imprudente, pero yo creo que digamos las cosas como son. No había un interés espurio. En segundo lugar, lo que hemos aprendido de estos casos es que los casos no son lo grave del caso lo que hace caer a un político, sino el tipo de dibujo que hace en la opinión pública que se configure una escena de abuso, deshonestidad, falta de tino, en fin. Marco Enrique Ominami cae más por el avión, ¿ya? Que es una referencia estética a alguien que está metido en la élite y no por no se haya podido justificar el avión, eso no es algo que la gente sepa, sino que es el avión en sí mismo, ¿ya? Que por muchos otros casos. Está lleno de políticos aquí que han caído más, de hecho el mismo Piñera tiene casos muy importantes que no le han afectado, efectivamente, pero resulta que eso se sostuvo la tesis de que había una especie de inmunidad, de que Piñera iba a salir siempre inmune de cualquier situación porque la gente tenía internalizado que él se comportaba así. No es verdad. Nunca se ha configurado un caso claro, el caso Cascada, no era un caso claro. Hoy día tenemos un caso bastante claro y a mí me parece que sí va a afectar a Sebastián Piñera. Perdona, Alberto, pero ¿no te parece que el caso que se denunció hace poco, lo denunció Jorge Said, ¿no? En la Junta de Accionistas de LAN, creo que fue. Sí. Cuando él denuncia junta las dos coimas que se habrían pagado por las que estás siguiendo un juicio en Estados Unidos y las coimas en Argentina, y que habrían sido sumados 200 millones de dólares. Y él dice, esos 200 millones de dólares salieron de acá. Y en el caso de Argentina, es Piñera el que aparece involucrado directamente por haber sido él quien se habría reunido con las autoridades en Argentina, cosa que primero niega y después admite, en el sentido que la reunión. ¿No te parece que eso era más grave? Es más grave. Lo de grave lo de Argentina, pero no es socialmente fácil de entender como este caso, a menos que por la población, tú dices, claro, por la gente, por la opinión pública común. Efectivamente. Ese es el punto central, que lo que hemos aprendiendo con los casos es que es lo que divide el mundo. Cuando dicen, son los mails de Moreira los que constituyen el caso Penta. Eso es lo que configura el caso Penta para la opinión pública. Es la historia súper comprensible del caso Dávalo de la reunión la que constituye el caso Cabal. O sea, son casos como esos. El caso Cabal, el meollo en la reunión, ¿no es cierto? Exacto. En el Banco de Chile, entre... Historia que cualquiera puede entender. Claro. Exacto. Yo no tengo ninguna duda que estos temas son y van a seguir, y está bien que sea así siendo importantes durante la campaña, pero creo que si vamos específicamente a este caso, el que ha aparecido estos días, y entendiendo que en este programa hemos tratado una y otra vez de plantear la necesidad de aclarar hechos y no hacerse cargo de titulares que pueden ser cualquier cosa. Yo entiendo que la realidad se puede ir construyendo incluso desde la falsedad. Me parece que si nosotros nos tomamos en serio esta acusación, probablemente a mediados del próximo año vamos a tener que estar teniendo 3 o 4 programas semanales, porque estamos hablando aquí primero de una
campaña que va a estar permanentemente bombardeada por acusaciones de todo tipo. Veamos lo que pasó en Estados Unidos. Estamos hablando en particular de una persona, un expresidente que tiene una situación, ¿no es cierto?, muy acaudalada y que por lo tanto ha participado durante su vida profesional en cientos y cientos y cientos de negocios en cientos de lugares. Por lo tanto, la posibilidad de que se construyan historias como esta es infinita. Entonces, en particular en este caso, a mí me parece que el presidente Piñera, en este caso particular, es poco lo que tiene que explicar. Estamos hablando, y lo digo en 2 segundos, estuve leyendo a la tarde porque me pareció que era importante saber lo que estaba ocurriendo. Incluso pregunté. Es la primera persona en la historia de la República que constituye un fideicomiso ciego en el año 2009 para todas sus inversiones en Chile. Se desliga completamente, pero completamente de la administración, lo dice públicamente, de todas las inversiones del extranjero. Esto es parte de eso. Que quedan en manos de Bancard. Bueno, él dice, y habrá que ver si se demuestra lo contrario, ¿no es cierto?, si que mintió, pero él dice que se desligó completamente, no participa. Este es un negocio absolutamente insignificante. Yo creo que eso no es relevante para el problema moral, si es que lo hubiese. Pero estamos hablando, pongámonos en los zapatos de esta persona. ¿Qué posibilidad existe que ante una situación como esta, un negocio de una empresa que es pequeñísimo como proporción de sus inversiones, que además, hasta donde sabemos, creo que eso es equivocado, Alberto, hasta donde sabemos, según la misma empresa ha dicho, representa, tengo entendido, menos de un 0,5% de las inversiones, 0,5% de las inversiones totales no el 5% de Sebastián Piñera. ¿Rafael? Además, una empresa que ha dicho que no opera, no es que opere en el sur, no opera en el sur. Y esta zona, no sé si ya lo saben, yo lo conversé hoy día con cientistas políticos, me dicen que toda esta zona que está siendo, ¿no es cierto?, en entredicho con Lima, con Perú, es una zona en la que no hay pesca. No es una zona económicamente explotable en esta dimensión. Entonces, pensar que este caso es un caso en el cual el presidente va a asumir el riesgo de poner en peligro una candidatura con toda la información anterior, me parece que es estirar el chicle demasiado y nos va a llevar a estar hablando de cualquier cosa durante los próximos 2 meses. Absolutamente de acuerdo con lo que tú dices, que es un tema económicamente probablemente muy irrelevante, por el cual no valía la pena correr ningún riesgo político. La pregunta que uno se hace con Piñera sigue siendo la misma. ¿Por qué sigue corriendo riesgos políticos por mantener situaciones como estas? Por ejemplo, que hay muchísimo dinero de inversiones en el extranjero que no están en el fideicomiso ciego. ¿Por qué, siendo que efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, no vale la pena económico un riesgo como este, el expresidente Piñera, durante su candidatura anterior, durante su presidencia y ahora, sigue sin cerrar esos flancos, sigue dejando completamente abiertos y expuestos flancos que son relevantes y que le pueden hacer daño en algún momento? No hay una imprudencia política en eso. Yo creo que el presidente Piñera no tenía conocimiento de esto. No sabe y no conoce cada una de las inversiones. ¿Pero por qué no pone esa plata en el fideicomiso ciego? Es la pregunta. ¿Por qué no hace un fideicomiso ciego de todo? Es la misma acusación que se le hizo a Michelle Bachelet. Entonces ahora tendrás que decir, cuando Michelle Bachelet le dicen que ya no sabía lo que hacía su hijo, todos le dicen, oye, pero ¿cómo no sabía lo que hacía su hijo? Aquí estamos hablando de lo que hacía su hijo. Estamos hablando de lo mismo. Solo que además en este caso se ganaba plata, la plata le llegaba a él. Con la plata de él. Yo primero no me he referido a la presidenta Bachelet en esa dimensión. No dudo que lo que ella ha dicho es cierto, y si demuestran lo contrario, vamos a tener que ganar. Pero insisto, en este caso hay una manera técnica de enfrentar el problema. La persona lo que ha hecho es Rafael, no lo ha tomado. Entregar la administración pero no completa. lo ha tomado. No ha hecho el fideicomiso ciego para esa plata. Lo que ha hecho es ponerlo en un directorio donde está su hijo y donde están sus principales asesores de siempre. La solución, efectivamente, es ponerlo en un fideicomiso ciego. Y eso el presidente Piñera no lo ha hecho con la plata que tiene en el extranjero. Y tú mencionaste la palabra clave, la prudencia, ¿no? Yo creo que aquí hay porque aquí hay un problema de prudencia y lo que, como tú dices, yo también no hay un tema ni de ilegalidad ni hay un tema relevante económicamente hablando. Creo que Piñera tuvo un avance sustancial respecto a lo que habían sido los presidentes anteriores, que con mucho menos recursos, pero que nunca supimos dónde fueron esas platas. Y creo que fue un avance. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Fue un avance sustancial del fideicomiso ciego. Pero si yo hubiera sido Piñera, le hubiera dicho a la gente. De Eduardo Frei, si yo hubiera sido Piñera, le hubiera dicho a la gente que me va a manejar la plata, muchachos, no inviertan en cosas donde podrían aparecer conflictos de interés. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene que salir el presidente Piñera a dar explicaciones, cuando podría estar dando mensajes de campaña, podría estar en el fondo construyendo su plataforma para el próximo año. Yo creo que eso lo perjudica en cuanto a los tiempos, pero creo que pese a lo anterior, la gente no lo va a castigar por una... Pero independiente del castigo, yo creo que el tema central es lo que estaba diciendo Daniel y que yo lo conjugo con tu prudencia. La experiencia ya se vivió. Le provoca daño, no solamente a él, le provoca daño al país, que tengamos un candidato y un expresidente en donde se mezclan sus negocios personales con la soberanía nacional, con la defensa del país, con los intereses del país.
Entonces yo creo que si ya tuvimos la experiencia, ¿por qué no hacemos lo que dice Daniel? ¿Por qué seguir corriendo riesgo? Él va a tener que convivir con su historia profesional, que es larga a esta altura del partido, de más de 40 años, y yo creo que va a ser imposible que él elimine cualquier crítica posible en el futuro con respecto a esa historia. Sí creo que la manera como él ha enfrentado esto es razonable en términos de que ha generado un estándar que no le hemos exigido a ningún otro político en la historia de este país y no se la exigimos ni siquiera hoy. Bueno, Así como Alberto decía que la presidenta Bachelet, nadie duda que ella en el fondo no estaba al corriente de lo que estaba haciendo su hijo, yo creo que es poca la gente que duda que siendo Piñera presidente, en el fondo usó la presidencia para enriquecerse personalmente. Yo creo que son muy pocos quienes lo creen, pero sí, efectivamente, aquí hay un tema más bien de su historia empresarial que ha ido por un lado que ha sido distinto a por donde ha ido su trayectoria política, que ha sido bastante intachable. Pero perdón, yo nunca he dicho que nadie duda de que Michelle Bachelet no sabía, porque de hecho yo lo he investigado y la gente duda de que Michelle Bachelet no supiera lo que hacía su hijo y considera que si no sabía, faltaba tanto como madre como presidenta en el caso de que ella estaba nombrando a alguien para un cargo. Por tanto, evidentemente aquí hay un asunto. A ver, no nos olvidemos que Sebastián Piñera no vendió Chilevisión a tiempo para asumir su gobierno, no vendió Colo-Colo a tiempo asumiendo su gobierno, nombró colaboradores claves en sus empresas en puestos de responsabilidad, nombró empresarios de sectores en ministerios sectoriales de esos mismos sectores o que tenían relevancia para esos mismos sectores. Por tanto, a ver, evidentemente está lleno de casos y no nos olvidemos de que dentro de ese gobierno está el famoso caso de Pablo Wagner, que lo vemos cruzado con diversos intereses judicialmente. Entonces, ya le pasó a su gobierno. Es que, a ver, es que no empecemos, es que esta cosa es bien divertida, porque de repente empezamos como a decir, no, es que el problema es la persona en sí misma. Como no tenemos garantía de que esa persona sea X, Y o Z, no, aquí la responsabilidad es política. La responsabilidad política de cuando tú nombras a alguien es tuya. Y eso, por lo tanto, tienes que despedirlo de inmediato, cosa que no ocurre todos los días. Y por tanto, cuando ocurre lo de SQM, tendrías que haberlo despedido y no se le despidió inmediatamente del concurso de SQM. Prácticamente se le permitió suspender y se le permitió suspender ese proceso, ¿ya? O sea, pero lo que tiene que ver Pablo Wagner es bastante más amplio. Y hoy día estamos metidos en un zapato chino que lo que se conoció en ese momento y por el cual finalmente salió por la puerta ancha. No nos olvidemos que hay dos leyes importantísimas en el gobierno de Sebastián Piñera que hoy día están bajo un cuestionamiento terrible por haber tenido intromisión de la política ilegal, del financiamiento político ilegal. Estamos hablando de la ley de pesca y estamos hablando del royalty minero. Exacto. O sea, yo pediría que fuéramos en eso muy, muy serios. Cuando estamos hablando del cuestionamiento que se hace a cómo un político se comporta en los negocios, yo creo que hay que tener presente un panorama que no teníamos antes. Yo no digo que no pasara, pero hoy día ya tenemos dos leyes claves para este país, que están en la justicia por cohecho y con funcionarios que nombró el presidente Piñera en su momento. Yo creo que eso nos debería hacer reflexionar, y yo sigo tomando tu palabra, prudencia. O sea, frente a eso, no solamente tenemos que ser más exigentes en términos de transparencia frente a todos los sectores políticos, sea quien sea, porque aquí todos dejamos pasar así nomás de que no sabíamos en qué se había utilizado el fideicomiso que hizo Eduardo Frei, Ruiz Tagle en su momento. Efectivamente, hoy día eso no pasaría. No pasaría. Y lo que pasó, los dos casos que están en la justicia, ley de pesca y royalty minero, dos leyes importantísimas, tienen que hacernos exigir parámetros mucho más altos. Si no lo hacemos, nosotros vamos a tener problemas graves. Porque esto no es solamente un problema de fortunas, es un problema que está en juego la credibilidad de este país. Mira, totalmente de acuerdo. O sea, tú cuando hablas de fideicomiso como un estándar, el fideicomiso no abarcó ¿cuánto? ¿Un octavo de la fortuna de Sebastián Piñera? A ver, pero es que eso no es entender. Las inversiones a las que podría haber conflicto de interés. O sea, tú eres un economista moderno, sabes perfectamente que la economía está globalizada. Un presidente puede influir mucho más, de hecho, con sus inversiones fuera de Chile que dentro de Chile. O sea, es más importante lo que pasa afuera. Un presidente, esto es como tener a un militar de presidente de la República y a cargo también del ejército. Es lo mismo tener al empresario con su dinero invirtiendo en el mundo
¿ya? Cuando las negociaciones son globales, la información que manejan los estados es de gran relevancia. Puedes tener información de mercado extraordinaria, puedes tener una influencia de mercado extraordinaria. Es muy grave lo que pasó, no hubo ningún estándar. Ese fideicomiso ciego era realmente una escasa señal política para poder tapar el tema tal como aconteció. Desgraciadamente, esto debió estallar por otras cosas. Y hoy día estalla con un tema que tú consideras menor, que efectivamente te parece que es más irrelevante. Tal vez lo es. No lo tengo claro todavía porque hay que ver todo lo que implica. Aquí hay una trenza que pueda involucrar al presidente actual de Perú. O sea, esto no es algo que tenga un Richter bajo, puede significar más problemas. Entonces, sigamos viendo y vamos, porque los primeros días siempre estas informaciones son más o menos conjeturales, vamos viendo, pero resulta que el asunto es que evidentemente Sebastián Piñera ha estado jugando siempre en ese lugar y en cualquier momento le podía pasar. Esta idea de que era impune. Tenemos que ver las respuestas de la gente a la pregunta que planteamos al inicio del programa, si era posible replicar un fenómeno como el de Donald Trump en Chile. Esto es lo que ustedes respondieron. Sí, el 62% cree que se puede repetir un fenómeno como el de Trump en Chile. El 38% cree que no. Opinión, votación de ustedes a través de Ciudadanos de CNN Chile. Mónica, Francisco, Rafael, Alberto, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por haber sido parte de Ciudadanos. Buenas noches.